de septiembre del 2019, buen inicio de semana, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Marco Flores, el secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas Públicas. El gobierno anuncia un paquete de medidas económicas para cumplir con el Fondo Monetario y el Plan de Equilibrio Fiscal. El apoyo de las mayorías móviles está dividido. El Foro de Economía y Finanzas rechaza un aumento del IVA. Además nos acompañará Luis Verde Soto, consejero nacional electoral, para hablar sobre las reformas urgentes al Código de la Democracia para tener elecciones limpias y democráticas. La seguridad informática, escrutinios transparentes, control de gasto de candidatos, las sanciones en tiempo real. Lo vamos a analizar. Y también estará Otto Vera, alcalde de Santa Elena. La delegación a la empresa privada para construir una nueva refinería en la región costa sin cerrar las refinerías existentes. Es prudente que estén en dos sitios diferentes las dos refinerías más grandes donde hay la infraestructura necesaria. Lo conversamos también. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, pidió comprensión a la ciudadanía por las medidas económicas que serían presentadas hoy. Además, el ministro de Economía y Finanzas aseguró que este fin de semana se ultimaron modificaciones con la validación del presidente de la República, Lenín Moreno. Por eso vienen las medidas de la próxima semana. Espero que la ciudadanía sepa comprender. Seguramente mucho de eso será difícil, pero tenemos que asumirlo como un sacrificio mayor. Nosotros en el gobierno seguiremos haciendo nuestra parte. Esperan a que el presidente Lenín Moreno regrese este fin de semana de Estados Unidos y poder hacer los últimos ajustes. Así lo anunció Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. El envío será la próxima semana. Eso es una fecha límite que tenemos no solamente por la obligación con la ciudadanía para que pueda conocer la reforma, sino también por un proceso formal de presentación del presupuesto general del Estado. El plazo para presentar las reformas termina el lunes 30 de septiembre como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque de lo contrario, los cambios no se podrían incluir en la estructuración del presupuesto del 2020. Según Martínez, estas modificaciones buscan dinamizar el mercado de trabajo. Se ha buscado una integralidad para que aquellas personas que hoy no tienen trabajo o aquellas personas que hoy están en la informalidad puedan incorporarse a la fuerza laboral formal y puedan tener un trabajo también. Esto con un concepto esencial de no precarizar las condiciones del trabajo. En tanto, el gobierno buscará seguir dialogando con varios sectores sociales y con las autoridades de los municipios, con la finalidad de cumplir los objetivos económicos y tributarios para el país. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. Entre 2025 y 2030 el gobierno deberá pagar 12.375 millones de dólares. Sí, por la amortización de bonos de deuda externa que serán pagados con impuestos, según manda la ley, o con más deuda. El modelo mestizo de ajustes económicos con crecimiento y más deuda trae esta semana el anuncio de un nuevo paquete de medidas económicas. Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas Públicas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Bueno, primero no hay ningún modelo mestizo porque no hay crecimiento económico. Lo que hay es crecimiento de la deuda. Mire usted, en junio del año 2010, el total de la deuda pública ecuatoriana era de 10.034 millones de dólares. Al mes de septiembre pasado, esa misma deuda pública es 64.637 millones de dólares. Se la multiplicó por 6. Pero nada creció 6 veces en la economía. Este es un problema grave que tiene la economía ecuatoriana, el tamaño de la deuda. Como usted sabe, luego del default, del no pago, estuvo varios años de Ecuador fuera de los mercados internacionales. Regresamos en junio del 2014. Desde junio del 2014 hasta septiembre 24, hace pocos días,
el Ecuador ha colocado en bonos en los mercados internacionales 18.639 millones de dólares. De esos, 11.625 millones se han colocado en este gobierno, es decir, la mayor parte. El problema radica, y ese es un problema grave, que esto se ha usado exclusivamente o básicamente para financiar el déficit fiscal, no para promover crecimiento económico. Porque el déficit fiscal en el actual gobierno, hasta el mes de agosto pasado, es de 11.572 millones. Vale decir, estamos usando deuda para pagar deuda, para cubrir el déficit. Hay una enorme diferencia en endeudar a un país con crecimiento económico, para fortalecer el crecimiento económico, que es lo que propone el Foro de Economía y Finanzas Públicas, y endeudarlo simplemente para seguir financiando la parte de dinero que no se tiene. Economista Flores, el Foro de Economía y Finanzas fue constituido de forma pluralista, incluyendo académicos y exfuncionarios de anteriores gobiernos, quienes enfrentaron crisis similares. Ellos de a poco han ido dejando el foro, pero este continúa como un tanque de pensamiento que pretende guiar al gobierno. ¿Quiénes lo están constituyendo ahora? Porque se lo pregunto porque parecería que solamente ha quedado el membrete y usted. ¿Usted cree eso? Se lo estoy preguntando. Bueno, lo que tiene que hacer es entrar a la página web del foro y entonces usted va a encontrar ahí el currículum de todos, va a encontrar las fotografías. Sí, y en la página web, por ejemplo, está el economista Alberto Dajic, y él me dijo hace unos días que ya no pertenecía. El economista Alberto Dajic no está en el foro, estuvo en el foro. Entonces, ahí están todos los miembros del foro, tanto los ecuatorianos como los extranjeros. Las personas que han salido, a las que usted se refiere, son algunas que tienen criterios distintos, otras han ido cambiando los criterios. Por lo menos uno de ellos dirige la economía actualmente y los resultados están a la vista luego de 28 meses en donde no hay ningún resultado positivo que ofrecerle al país y lo que le están proponiendo son nuevos impuestos. Ahora, economista, nosotros estamos absolutamente opuestos a esa posibilidad. Usted afirma que ninguna economía en el mundo se sostiene con más impuestos ni con más deuda, que hay que reactivar la economía, que aquello es fundamental. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué es lo que se propone que sea diferente a lo que el gobierno ha venido haciendo? Le comencé diciendo que hay una gran diferencia entre endeudarse para financiar crecimiento económico a endeudarse exclusivamente para pagar deuda. Lo segundo, penosamente, es lo que ha venido haciendo el país y le acabo de dar las cifras que certifican lo que acabo de señalar. Lo que hay que hacer es fortalecer el crecimiento económico, por ejemplo, reduciendo algunos impuestos y eliminando otros. Para eso debe servir el endeudamiento. Y para eso debe servir el corte de gasto. Si usted les pregunta a las empresas y les pregunta a las familias, en un momento en que el consumo familiar cae, porque el ingreso real de las familias ha caído, cae el consumo, cae la demanda, caen las ventas de las empresas. Imagínense lo que significa subir los impuestos. Estamos nosotros proponiendo desde hace rato, reducir el IVA 2 puntos porcentuales. Eliminación de una vez, no gradualmente, del anticipo de impuesto a la renta, del impuesto a la salida de divisas. El costo de estas medidas, linealmente, es 2.700 millones de dólares. Si usted reduce el presupuesto del Estado un 10%, sin tocar los sectores sociales, tiene 2.000 millones de dólares, reduciendo el 10% en un año. Pero en la primera época hay que seguir consiguiendo financiamiento. Pero la diferencia está en conseguir financiamiento para fortalecer el crecimiento económico, para fortalecer la actividad económica, que es lo que no se hace, para generar más consumo. Para eso nos ayuda la reducción del IVA, para eso nos ayuda la eliminación de los otros dos impuestos, generar competitividad, y paralelamente hacer que nuestros productos puedan salir al exterior. La deuda externa, ¿no? Bueno, entre las cosas que el foro ha señalado, ese es un punto crucial. Las cifras que le acabo... Mire, la deuda del Ecuador, la cifra que le acabo de dar de deuda, 64.637 millones, es impagable. Nosotros necesitamos reestructurarla. No es que no queremos pagar, lo que queremos hacer es generar las condiciones para poder pagar. Y no hay ninguna economía que se sostenga exclusivamente con impuestos o con más impuestos y más deuda. Hay un momento en que no va más. Lo que necesitamos es que crezca el Producto Interno Bruto,
porque solo el crecimiento económico es el que genera empleo, es el que permite que las familias vivan mejor, es el que genera ingresos para las familias y es el que genera ingresos para el SRI, porque se incrementan las recaudaciones. Mire usted lo que está pasando. Al mes de agosto el déficit fiscal está más o menos en 1.600 millones de dólares. Nosotros en el foro calculamos que terminará el año alrededor de 4.000 millones. El Observatorio de la Política Fiscal considera que incluso va a ser mayor, 4.500 tal vez, incluso creen que podría llegar a 5.000. Cuando se aprobó este presupuesto del Estado, nosotros le dijimos al país, al igual que el Observatorio, que el presupuesto tenía cifras irreales. Aquí hay unos 1.000 millones de activos no monetizados, que van a seguir sin monetizarse. Los ingresos tributarios van a ser bastante inferiores a los programados. Recuerde usted que este presupuesto se aprobó sin discutirlo por el Ministerio de la Ley. Ojalá no ocurra lo mismo con las reformas tributarias, porque si de lo que se trata aquí es de subir impuestos y de subir el IVA, lo que se va a producir es una mayor contracción económica. Todos los indicadores sociales y económicos se van a ver seriamente perjudicados y además se va a afectar la paz social del país, que nadie quiere. Economista, estos criterios usted el pasado lunes 23 de septiembre, a nombre del Foro de Economía y Finanzas Públicas, los remitió al presidente Lenín Moreno en relación precisamente al incremento de impuestos, en especial el del IVA por 3 puntos, la eliminación de exenciones tributarias y otras medidas que implicarían meter la mano al bolsillo de la gente. Para evitarlo, ¿qué se requiere? Le pregunto, ¿hay que reducir la masa salarial y aumentar el desempleo, sobre todo en la capital de la República, o quizás hay que reducir subsidios a los combustibles y consecuentemente paralizar el transporte de personas y mercaderías? Mire, señor Artieda, la relación del gasto público respecto del tamaño del Estado actualmente está alrededor del 38% del PIB. Esa relación debe reducirse al 25%. Se debe bajar unos 13 puntos porcentuales. Eso es 14.000 millones de dólares. Y lo que le voy a decir prueba lo que hace un momento le señalé. Necesitamos bajar 14.000 millones de dólares. Para que usted baje 2.300 millones de dólares por la vía del empleo, requiere poner en la calle a 150.000 personas, 150.000 trabajadores, lo cual no se lo puede hacer de la noche a la mañana, ni hay condiciones para hacerlo. Pero las personas que creen que se puede llegar al equilibrio sacando gente, es imposible, los números no dan. Esto lo que nos está diciendo claramente es que la economía ecuatoriana necesita crecer, y la economía ecuatoriana no está creciendo. Y no está creciendo porque hay una contracción, porque le acabo de decir, los ingresos reales de las personas, de las familias han caído. El consumo, señor Artieda, en el Ecuador, 65% el privado y 15% el público, 80% del PIB es el consumo. El consumo está descendiendo, sigue descendiendo, la tasa de crecimiento del consumo cae. Es obvio que lo que hay que hacer es reactivar el consumo en estos momentos, dar un respiro a las familias y a las empresas. Si reactivamos el consumo, generamos mayor demanda y propiciamos un mejor crecimiento económico y propiciamos empleo. Para hacer eso hay que bajar impuestos, no subirlos. Y esa vía si usted lo sube, va a producir lo contrario. Y esa vía que usted propone, economista, es igual de rápida, es asimismo un fast track como el que está proponiendo el gobierno o el que se presume que va a proponer, de incrementar el IVA, de incrementar impuesto a la renta, de incrementar la colocación de deuda para así cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que prevé incrementar los ingresos fiscales? Nada de esto se puede hacer de la noche a la mañana, pero sí se puede elaborar un plan, un programa económico, que es lo que nosotros hemos establecido desde hace 2 años, un programa económico donde se incluye una reforma tributaria, donde paralelamente a los incentivos que le acabo de decir a través de eliminar impuestos y reducir el IVA, usted tiene un programa de reducción del tamaño del Estado, pero con crecimiento económico, pues. ¿Cómo quiere reducir el tamaño del Estado si la economía no crece? Fíjese una cosa, ahora la economía decrece, 0 de crecimiento, y necesitamos crecer al menos al 5% anual. Nos han dicho que a lo mejor podemos crecer en promedio en los próximos 3 años, es lo que dice el programa, en los próximos 2 años alrededor del 0,5%.
10 veces menos de lo que requerimos. El problema es que ahí hay un economista que cree mucho en el gradualismo y que diseña todas estas cosas. Pero lo que nosotros exhortamos al presidente de la República es que mire los resultados después de 28 meses. Mire los resultados en las familias, en las empresas. Mire la situación económica del país. Mire la situación económica de la deuda, cómo ha crecido. No podemos mejorar esto si no propiciamos políticas de competitividad y crecimiento económico y también de competitividad tributaria. Porque si usted sube exageradamente los impuestos con el cuento de que les vamos a cobrar solamente a los ricos, esa gente se va a otro lado, se va a invertir en otro lado o invierte menos. Hay que mantener la competitividad tributaria también para que el Ecuador tenga algo de atractivo. Primero comencemos con los nacionales. Hay necesidad de introducir, por ejemplo, la tributación territorial para que lleguen recursos al país. El secreto de esto, señor Artieda, le vuelvo a repetir, la gran diferencia está, y ahí radica el secreto. Una cosa es endeudarse para cubrir el déficit y otra cosa es endeudarse para propiciar crecimiento económico. Porque cuando hay crecimiento económico se puede pagar las deudas, las familias pueden comer, pueden vivir y no sube la pobreza como está subiendo ahora. Economista, queremos agradecerle por habernos acompañado esta mañana en Contacto Directo. Son los criterios de Marco Flores del Foro de Economía y Finanzas Públicas. Muchas gracias, Estefi. Vamos a una pausa y al regresar estará Luis Verde Soto, consejero nacional electoral. Vamos a hablar sobre las reformas urgentes al Código de la Democracia para que las elecciones 2021 no sean repetición de irregularidades, elecciones anteriores. Regresamos con eso. Quédese usted en nuestra sintonía. Solo lo que queda de este año tiene plazo la Asamblea para aprobar las reformas al Código de la Democracia y no se sabe si lograrán hacerlo o si entre los supuestos desacuerdos o al apuro dejan por fuera lo medular, que es el control al gasto electoral, el método de asignación, que el CNE, que el Tribunal Supremo Electoral tengan competencias para actuar durante el proceso electoral, no después. Luis Verde Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Estefi. Efectivamente, las reformas electorales deberán focalizarse, sobre todo en el primer momento en que la Asamblea Nacional, en ejercicio de su autonomía, pueda lograr un paquete compacto de reformas que se junten a las reformas que estaban en curso en segunda desde el año anterior. Debería focalizarse, yo diría, en solamente 3 pies, los que ustedes han mencionado. El primero relativo al sistema electoral. En relación al sistema electoral se trata de primero, y lo más importante, es reconstruir las circunscripciones en 3 provincias del país. Recalco en 3 porque ha habido una distorsión en la que se presenta que habrá un gran cambio en todo el territorio. No, se trata básicamente de reconstituir las circunscripciones en 3 provincias, Pichincha, Guayas y Manabí, y en el resto permanecen las circunscripciones tal cual están. En estas 3 provincias, al volver a tener circunscripciones grandes, al fin podremos tener un sistema proporcional. Y un sistema proporcional nos va a permitir que haya representación tanto de mayorías y minorías y que el gobierno siguiente de producirse el 21 tenga una posibilidad de gobernabilidad en acuerdos entre mayorías y minorías. Ahora, ese Luego de eso viene un planteamiento, pero permíteme hablar de algo y en todo lo que corresponde al control también desde el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, dije Supremo Electoral, resta también las facultades y para eso, dado los antecedentes ya, por ejemplo, el caso Sobornos, que puso en evidencia el financiamiento por debajo de la mesa a los partidos políticos o a los funcionarios públicos, esa lista o contabilidad paralela que llevan sobre los aportes que no quieren declarar, ¿qué cambio sería necesario? ¿No sería mejor transparentar, permitir el financiamiento, que la ciudadanía sepa abiertamente quién y con cuánto ha financiado para saber a quién podrían deber favores? El conjunto de reformas, del paquete de reformas que he propuesto junto con el ingeniero Pita para el tema del financiamiento electoral tiene las siguientes puntas. La primera tiene que ver con parar el financiamiento, el gasto más bien irregular y excesivo en términos de representación y comunicación en todos los niveles de gobierno. Este es el primer punto. El segundo es el de bajar al mínimo posible las donaciones en especies, pues a través de ellas se filtran básicamente los dineros ilícitos o se filtran modalidades
actividades subrepticias de introducir dinero no contabilizado. Luego de eso se ha planteado la bancarización del gasto. La bancarización del gasto básicamente tiene por sentido que se pueda controlar que el donante tiene capacidad de donar y no está haciendo de palo blanco de terceros. Y obviamente tiene los otros tipos de controles que tengan abiertos. La cuarta, inmediatamente después de esto, es de que sea un reporte automático ante el Consejo Nacional Electoral de este gasto en un plazo de tiempo. En América Latina se utiliza entre 8 y 30 días, habrá que establecer un plazo prudente para que se notifique ese gasto mientras, inmediatamente después de realizado. Claro, ¿no? pero lo que pasa ahí, ahí, consejero, es que por más de que pongan los caminos perfectos para que declaren y esa información sea transparente, no lo van a hacer si es que les ponen un techo o si es que es ilegal hacer un aporte, porque lo que quisieron hacer en papel fue promover igualdad de oportunidades, que no sea el más rico el que más posibilidad tenga de hacer campaña, sino todos por igual desde el Estado. Pero digo en papel, porque en la práctica, ¿qué pasó? Metieron a todos en un corral con un techo, mientras el Estado candidatos y con toda su maquinaria estatal seguía haciendo publicidad con todas las instituciones públicas o por debajo de la mesa, porque desde el Estado se paga favores, contratos, concesiones, como ya hemos visto. Entonces, ¿qué proponen hacer específicamente sobre eso, cuando saben que también uno de los problemas ha sido poner ese techo que dice, hasta aquí pueden donar, pero entonces todo lo demás va por abajo? Mira, yo creo que hay que hacerlo primero, hay que sincerar ese techo, es decir, hay que volverlo más alto, pero a la vez el conjunto del sistema político debe llevar a un acuerdo sobre cuál es el límite del gasto. El problema de Ecuador es que tiene campañas electorales sumamente caras, la política ecuatoriana es sumamente cara y consiguientemente hay que definir en qué se puede gastar y en qué no se puede gastar en una campaña electoral. Para eso hay que introducir entonces un catálogo electoral en el que tú defines exactamente dónde se gasta, qué se gasta, y esto puede ser más alto, tiene que ser un techo más alto del actual. El financiamiento irregular del sujeto que viene con una bolsa de papel y $50.000 y le entrega al candidato, mientras no hayan valores morales de por medio, no va a haber cómo cambiar. Lo que sí podemos controlar adicionalmente sí es la naturaleza de los donantes. Los donantes en la legislación ecuatoriana están bien definidos y me parece correcto mantenerlos en su definición actual. Pero lo que sí se debe hacer es de que el conocimiento público de todos, de quiénes son los donantes, mientras se produce la carrera de caballos. Tú no puedes tener apostadores posteriores al resultado, porque ese rato se trata de compradores de política pública. Tienes que tener donantes que sean claros, participantes, activos participantes, transparentes participantes del proceso de la carrera de caballos. Y todo este proceso tiene que ser básicamente observado por el Consejo Nacional Electoral a través de una figura, de una autoridad que le hemos denominado fedatario electoral, que es la persona que da fe pública de la corrección del gasto. Bueno, pero si bien no se puede controlar al que usted se refiere, que va con su bolsita y le llega a dar los 100.000 o los $200.000 y no es más y no declara y hay otro ilícito de por medio, para eso existe el control de dónde se ve el gasto electoral. Si es que se está gastando más de lo que se está declarando, algo se podría hacer. Pero no solo va a ser si le dejan actuar al Tribunal Contencioso Electoral, al mismo Consejo Nacional Electoral post-mortem, o sea, ya después de hasta que ganó el que no tenía que ganar, si es que es el caso, porque ya les da miedo decir nada, porque el control para que puedan actuar estos entes en ese momento no se da y además no de oficio. Entonces, ¿qué están cambiando específicamente sobre eso? Porque ya los anteriores procesos lo hemos visto. Justamente la actuación de oficio de fedatario electoral. Fedatario electoral es una persona que da fe que aquello declarado como renta, como gasto por parte de un actor político, es efectivamente aquello que se vio en la realidad. Un fedatario, esto ocurre ya con experiencia en el mundo, es una persona que descubre, por ejemplo, si en una concentración determinada los gastos que se pueden delimitar en esa concentración son aquellos que son reportados inmediatamente dentro del proceso de bancarización y reporte inmediato al Consejo Nacional Electoral y establece si los precios declarados son precios de mercado o hay sobrefacturación o subfacturación. Establece también que determinadas acciones de los partidos políticos en los periodos electorales puedan no estar contabilizadas, etcétera, etcétera. Este es el nivel en el cual tenemos que trabajar. En el informe de Arroz Verde que hizo mi consejería con apoyo de la consejería de Pita, y localizamos varios mecanismos que son los que tenemos ahora que convertirlos en sugerencias al conjunto del sistema político. De hecho, yo entiendo que el Congreso ya tomó
nuestro informe y logró a través de eso también establecer una metodología. ¿Qué debemos hacer? Primero es establecer el respaldo efectivo, tanto patrimonial como personal de los donantes, para saber si efectivamente tenían capacidad de hacer un gasto. Tenemos que establecer con absoluta prioridad cuáles fueron los precios de mercado para establecer si aquellos que se declaran son relativamente esos. Tenemos que evitar que a través de las donaciones de los partidos a sus campañas hayan la introducción de dinero que no pueda ser claro o no pueda ser justificado. Tenemos que lograr que la donación en especie sea una donación específicamente establecida por partes pequeñas. Ahora, este proyecto de reformas sobre el gasto electoral propone, por ejemplo, que los candidatos sean responsables, solidarios con las agrupaciones políticas, pero entonces parece que no hay los votos. Claro, todos se deben a algún movimiento o a algún partido político, entonces quieren mantener o van a terminar manteniendo intacta la responsabilidad también de los candidatos o de los entes estatales en ese caso. Hasta ahora la responsabilidad de los gastos de campaña es de un responsable económico, que generalmente es una persona que presta su contingente, no son los candidatos, no son los dirigentes de los partidos, digo, presta su contingente ante la posibilidad de que una cuenta irregular acarree una sanción. Creo que esta modalidad de tener una figura externa a las candidaturas y a los directores dirigentes de los partidos no es la adecuada. Hay que tener una modalidad mucho más precisa, dirigida, donde la corresponsabilidad se establezca, se precise y fundamentalmente el conjunto de infracciones electorales que se cometan puedan tener sanciones precisas. Y la sanción más precisa que existe es ante determinada magnitud de una infracción, es la invalidación de un proceso electoral, a la participación en un proceso electoral. Pero en el caso de que se llegue a detectar estas irregularidades, un abuso electoral, o de hecho que aquella persona que firma no esté cumpliendo porque hay una lista paralela que se está manejando, como se han excusado para lavarse las manos, es que no pueden actuar uno desde el ente del Consejo Nacional Electoral o el tribunal que no pueden actuar de oficio o que les corresponde después la sanción, pero no ahorita, sino después. Entonces, ¿qué corresponde sobre los cambios en cuanto a las facultades? No solamente sobre estas responsabilidades, sino están proponiendo cambios entre las facultades que tienen para sancionar durante el proceso. Mira, la posibilidad de sancionar durante el proceso es posible enteramente. Eso es falta de decisión política lo que ha habido hasta ahora. Y ha habido falta de capacidad y decisión para poder pasar de una mera lectura del derecho electoral hacia el derecho administrativo y hacia las otras fuentes del derecho. Había que, por ejemplo, ustedes conocido, de que ante las presunciones de fraude electoral en determinados lugares del país, tanto el ingeniero Pita como yo procedimos a denunciar a la Fiscalía y que inmediatamente sobre la marcha, durante la construcción de los resultados electorales en la mesa, pudiese ser sancionado. Esto es posible con decisión política, esto es posible con el mero funcionamiento de los reglamentos. Yo creo que lo que se debe buscar en este momento es también cambios competenciales en el Consejo Nacional Electoral. En este momento, como tú conoces, los consejeros no tenemos atribuciones, no tenemos competencias, existe un hiperpresidencialismo enorme en el cual se maneja lo mismo que se manejaba durante la época del correísmo. Esto es una cantidad de acciones por parte de la presidencia y consiguientemente una inacción por parte de los consejeros. Y es importante saber qué es lo que se está manteniendo. Luis Verde Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias también. 7:32. Vamos a una pausa y al regresar estará Otto Vera, alcalde de Santa Elena. La nueva refinería que se construirá en algún lugar de la costa y las facilidades que ofrece Santa Elena. Breve pausa y volvemos con eso. No se vayan. El artículo 1 del decreto ejecutivo 861 de agosto 27 autoriza la delegación a la iniciativa privada de la ejecución del proyecto, diseño, construcción y operación de una refinería de alta conversión en la región costa del Ecuador. Otto Vera, alcalde de Santa Elena, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín, muy buenos días, Estefi, buenos días al país. Desde hace 40 años el gobierno de Jaime Roldós, desde aquellas épocas, se ha venido hablando de construir una refinería en la península de Santa Elena. ¿Por qué usted cree que ese es el mejor lugar? Bueno, ya eso es conocido por todo el Ecuador. En el año 2007 y en los 90 hubieron estudios tanto del Instituto Francés del Petróleo como el INOCAR que identificaron
dentro de toda la costa ecuatoriana el lugar más idóneo para construir una refinería. Y eso está, de acuerdo a esos estudios, entre el sector de Punta Blanca y el sector de Palmar. Específicamente el punto más profundo, el de mayor calado, que es el de Monteverde, que incluso ahí tenemos una facilidad portuaria ya hecha en años anteriores. Desde el 2014, con más de 600 millones de dólares de inversión, se construyó en Monteverde, a 10 minutos de la playa de San Pablo, un terminal de gas licuado con un terminal marítimo de gran calado, que están subutilizados por su ubicación, por su infraestructura. ¿Sería este un lugar adecuado para construir allí una nueva refinería? Bueno, no solo aquello, de hecho, pues todo el país conoce que ese es uno de los puntos más profundos de Sudamérica. Hay 23 metros de profundidad en donde pueden acodear barcos de alto calado, los Post-Panamax, y puede haber una actividad petrolera, tanto para la importación como para la exportación. Y efectivamente, nosotros hemos conversado ya días anteriores con el señor ministro del ramo, también con el gerente de Petroecuador, en donde se ha identificado la subutilización de estas instalaciones, que bien podrían apoyar el proyecto de la creación de una nueva refinería en el sector de Santa Elena, específicamente en el sector de Monteverde, aunque de acuerdo al decreto ejecutivo que usted menciona, 861, se motiva y a riesgo del privado está la posibilidad de la construcción de una nueva refinería en cualquier parte de la costa del Ecuador. El hecho es de que en las últimas semanas nosotros hemos podido ver una suerte de conflicto entre las diferentes regiones del país y eso es lo que nos preocupa. Más allá de que el Ecuador, y yo creo que en ese sentido está bien que el gobierno nacional, al no tener los recursos económicos, la depresión por la que estamos pasando, busque alternativas de que el privado pueda hacer la inversión. Estimaba, o algunas personas decían que podría ser una inversión de cerca de 6.000 millones de dólares. Pero eso está bien, yo creo que eso lo comprendemos. Está bien que el Ecuador busque de alguna manera de ya eliminar, no ir eliminando, sino de quitar del peso en el presupuesto general del Estado los subsidios por los combustibles, producto de la importación de los derivados del petróleo. Pero el hecho es de que no se puede poner en riesgo el desarrollo de las regiones, que ya hemos sido petroleras, que nos hemos dedicado a la refinación o al tratamiento de hidrocarburos por décadas. En el caso de Santa Elena, que nosotros desde el año 1911 venimos explotando petróleo, desde los años 60 venimos refinando petróleo y hemos aportado al desarrollo del país. Pero la terminal marítima de profundo calado que tienen ustedes allí en Monteverde, ¿es la única ventaja comparativa en relación a Esmeraldas? No. Bueno, hay algunas ventajas. Yo no quiero poner en un conflicto entre las diferentes regiones. Eso yo creo que el hecho es de que nosotros tenemos una ventaja competitiva no solo por la profundidad de nuestro puerto, la seguridad territorial, las instalaciones hidrocarburíferas que ya existen, ¿no? Tenemos un poliducto que permite llevar los derivados desde Santa Elena, La Libertad, hasta Manabí, hasta Guayaquil. Es decir, hay más de 1.000 millones de dólares invertidos en la ductería que permite transportar los derivados hacia diferentes lugares. Más allá de la inversión que existe en la propia refinería de Libertad, que si bien es cierto no ha sido modernizada a lo largo de los años, y esto lo ha sabido el Estado ecuatoriano por décadas. Yo decía hace un instante que el Instituto Francés del Petróleo en el año 94-95 ya hizo público de que deberían modernizarse las instalaciones de la refinería de La Libertad, ya que en esa industria solamente se aplica lo que se denomina destilación atmosférica, que lamentablemente hace de que haya un alto desperdicio en cuanto al procesamiento, en el orden del 52 al 54%, cuando si se puede realizar una modernización de esas instalaciones, usted podría llegar a una utilidad de un 95-96%. Ahora, esa es la propuesta real de los peninsulares, de que no nos pongamos a pelear y discutir dónde tiene que ejecutarse una nueva refinería, sino que más bien se puedan modernizar las refinerías existentes. Por una razón, construir una nueva refinería se puede demorar de algunos años, pues ya lo hemos escuchado ante los medios de comunicación de expertos que nos dicen que en estudios 1 año, 3 años más en la construcción. ¿Cuándo vamos a ver los resultados positivos de un real procesamiento? En el decreto presidencial se indica que la delegación al sector privado podría comprender también la operación de la refinería, por lo que a futuro se facilita la comercialización de derivados. La cercanía de Monteverde a grandes centros poblados como Guayaquil y su área de influencia sería otro factor a considerar, y la ubicación aislada, además de este sector, favorecería porque habría una menor población afectada por la contaminación
contaminación propia de una industria de este tipo. Bueno, en el momento en el que se pueda construir una refinería o modernizar las instalaciones existentes, que eso implicaría dotar de las características suficientes para que se puedan aplicar las normas Euro 5, que son las destinadas a controlar las emisiones hidrocarburíferas, desde luego que va a haber un mejor control. Y yo escuchaba hace unos días a técnicos que esto se mide a través de las emisiones de la utilización de los combustibles, por ejemplo los vehículos. Cuando usted utiliza un vehículo hay una emisión y eso es lo que se controla. Entonces, todo esto se puede aplicar cuando hay una inversión importante, sobre todo en el tema de modernización, que es lo que nosotros aspiramos. La real modernización de las instalaciones de la Refinería de la Libertad se consigue mejorando la instalación actual e invirtiendo en nuevos módulos en Monteverde. ¿Por qué la cercanía y por qué es importante que este sector estratégico sea explotado? Por la cercanía a toda la región sur del Ecuador. O sea, se podría abastecer por la ductería existente a Manabí, a Guayas, a Los Ríos y a otras provincias del Ecuador. ¿Y usted conoce de interesados ya? Porque se decía hasta hace unas semanas que en Esmeraldas había un grupo mexicano que ya tenía los billetes para ir e instalarse allí a construir una nueva refinería. ¿En Santa Elena hay interesados también? Bueno, se escuchó a través de los medios de comunicación que había inversionistas, así como inversionistas han pasado por la Municipalidad de Santa Elena, por la Prefectura de Santa Elena, viendo qué facilidades podemos dar, no solamente en cuanto a lo territorial, sino los aportes que podemos dar las instituciones locales. En ese sentido, y hay muchos inversionistas que se han acercado, que quieren, que están interesados en conversar con el gobierno, y eso también lo hemos conversado nosotros con autoridades. De hecho, la semana pasada, algunas autoridades de la provincia de Santa Elena viajamos a la ciudad de Quito y pudimos conversar con el vicepresidente de la República, en donde nosotros le dimos a conocer nuestro punto de vista, que no solamente está en el hecho de mejorar las condiciones de refinación de Santa Elena, sino que ahí puede haber muchas otras utilidades. De hecho, el sector de Monteverde puede ser utilizado para una futura zona especial de desarrollo y poder crear en torno a aquello una industria que pueda aportar al desarrollo del país. Hace un momento escuchaba yo los problemas de financiamiento que tenemos y ahí está la solución. A través de la industria y de la zona especial de desarrollo se pueden generar miles de millones de dólares de inversión. No solamente los 2.000 que nosotros estimamos que puede constituir el hecho de mejorar las instalaciones de la refinería de Santa Elena, sino que se pueden crear industrias en cuanto a aluminio, se pueden crear industrias para ensamblar vehículos y muchas otras cosas, industrias para la urea y muchas otras cosas que seguramente van a mejorar las condiciones del Ecuador. Otto Vera, alcalde de Santa Elena, gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a ver mañana. Tengan todos ustedes un buen día.